Carlos Salinas se quedó la partida secreta. Es de cientos de millones de dólares. Aparte, es accionista de mineras petroleras. No creo que haya dado concesiones de a gratis, pues claro. Bien, esta es una entrevista que pactó Carmen Aristegui ya como por el año 2008, una cosa así, antes de que falleciera el expresidente. Pactaron la entrevista y luego se echó para atrás. Vamos a ver lo que plantea aquí Miguel de la Madrid. Porque si es como que para recuperar la historia, está buenísimo. Muy, muy bueno. ¿Qué es entonces Carlos Salinas? Use 3 palabras. Es cómplice de delitos de los hermanos. Me siento muy decepcionado porque me equivoqué. Pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. Me di cuenta después que es conveniente que los presidentes estén mejor informados de la moralidad de sus colaboradores. ¿Qué le decepcionó más de Carlos Salinas? Principalmente esa inmoralidad que hubo. Respecto al dinero. Respecto al dinero. Es la relación, digamos, de ese tipo de prácticas que usted, al final de cuentas, con toda claridad tiene que reconocer, porque pues, es el sistema el que operaba así. Tolerar la venta de plazas, tolerar los contratos de transporte, de obra. Se tiene que tener un cuero duro para eso, ¿no? Sí. Un poquito de cinismo. ¿Es necesario para gobernar? Mucho, poco regular. Para gobernar México. Sí, mucho. Mucho cinismo. Así se reconoce también. Yo lo reconozco, sí. Pero también señalo que durante mi gobierno, gradualmente, fui quitándoles esas concesiones ilícitas. Enrique Salinas de Gortari fue asesinado. Sí. ¿Qué dice eso, Huerta? En ese entorno y con estas referencias que estamos aquí compartiendo. No se llegó a saber nada, pero a lo mejor estuvo ligado con dinero de narcotráfico. Raúl y Enrique robaron mucho. ¿Y Carlos? Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. ¿Y Carlos? O sea, ven esta parte, amigas y amigos. Enrique y Raúl robaron mucho. ¿Y Carlos? No tanto. Bueno, se supo que Enrique hizo depósitos en Francia y que allá habían investigado que esos depósitos tenían su origen en transacciones de narcotraficantes. ¿Se demostró en Francia? ¿O se acusó? Hubo un proceso abierto en Francia de investigaciones, es verdad. Y en Suiza también. Sí, pero Enrique se asustó y le tiró el dinero. ¿La justicia estorba para ejercer el poder? A veces sí. ¿La impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando en México? Sí. Es tremendo lo que dice. Es dramático. Pero no cabe ninguna posibilidad, digamos, desde su punto de vista, de que se cambien las reglas del juego y con hechos y decisiones de esta magnitud pudiéramos pensar que si alguien abusa, es sancionado en México. Sí. ¿Cómo un presidente de México puede sortear la existencia de esos grupos? ¿Cómo se coexiste? ¿Cómo se sabe que existen, pero que no ejerce el poder, pero que están al lado? Es que a veces no hay los elementos de información suficientes. No llegan más que a sospecha. Uno supone, o cree, o debería ser, que el presidente de México es el hombre más informado del país. Sí. Y no es cierto. No es eso. ¿De verdad no tienen todo a su disposición? No. ¿Saben todo de todos? No. ¿Qué del hermano es lo que más le disgusta? Porque veo que ese es el tema para usted. ¿Negocios ilícitos? ¿Cuál es en particular? ¿Cuál de todos? Bueno, conseguía contratos en el gobierno. Se comunicaba con los narcotraficantes. ¿Desde cuándo Raúl Salinas de Gortari tenía vínculos con el narcotráfico? Yo creo que sobre todo a partir del gobierno de su hermano. Fíjense, en esta parte, después de dar la entrevista, se dice que alguien habla con Miguel de la Madrid para que se declare mentalmente incompetente. Y esta es la carta que Carmen, que en aquel tiempo le mandaron para desdecirse de todo lo que había sucedido en la entrevista. La información divulgada el día de hoy por Carmen Aristegui, deseo precisar lo siguiente. Actualmente me encuentro convaleciendo de un estado de salud que no me permite procesar adecuadamente diálogos o cuestionamientos, tal como consta en las grabaciones difundidas por la señora Aristegui, en las que mi tono de voz se escucha débil y confuso, por lo que dejo en claro que después de haber escuchado la entrevista con la señora Aristegui, mis respuestas carecen de validez y exactitud. México, Distrito Federal, 13 de mayo del 2009, esto lo divulga Miguel de la Madrid Hurtado. Y he recibido
una carta de Carlos Salinas de Gortari. He recibido una carta del expresidente de México fechada igualmente este mayo 13, en donde no la leeré completa por la extensión de la misma y los pocos minutos que tenemos disponibles en este programa. Lo haré textualmente mañana en la radio para conocimiento del público mexicano, pero básicamente se refiere igualmente al estado de salud de Miguel de la Madrid y dice Carlos Salinas en la parte inicial de este texto: debo en primer lugar, dirigida a mí, debo en primer lugar expresarle el dolor y la indignación que me produjo enterarme de los términos y condiciones en que realizó usted la entrevista que difundió esta mañana con el respetable expresidente de México, Miguel de la Madrid. Dolor, dice Salinas, porque confirma su desfavorable situación de salud y la limitación de sus capacidades, e indignación por la falta de respeto con él y con la audiencia al mostrar así a quien tuvo bajo su responsabilidad la conducción de la República en tiempos complejos. Y bueno, pues ya daré cuenta con mayor detalle de la carta, pero básicamente se está recriminando a la entrevistadora, o sea, a mí, haber entrevistado a Miguel de la Madrid en una situación convaleciente que alega uno y el otro. Bueno, debo decir que esta fue una entrevista perfectamente pactada, como se puede usted imaginar, una cita acordada con días de anticipación, un encuentro sostenido en su propio domicilio, claro. Un encuentro que se realizó en su despacho particular, él ataviado adecuadamente para una sesión de fotos que se haría posterior a la entrevista, una larga entrevista que duró aproximadamente hora y media en esa fecha acordada, un expresidente de la República dispuesto a conversar ampliamente, un expresidente de la República sereno que nos recibió con amabilidad y con toda claridad de lo que se trataba, y bueno, pues ahora un expresidente de la República que reniega de su propia palabra o pone en entredicho su propia palabra al haberse causado lo que se causó en términos de impacto por sus declaraciones por demás gravísimas, aludiendo precisamente a negocios ilícitos de la familia Salinas de Gortari y a un enriquecimiento indebido e ilegal marcado por la corrupción. Así que bueno, pues ahí está lo dicho por Miguel de la Madrid en la entrevista, lo difundido, ahí está su carta y la carta de Carlos Salinas, y ahí está el tema para discutirse. Sopas. Pero quiero poner la parte donde admite que Salinas se robó la partida secreta. A ver. ¿Y mucho? ¿La partida secreta? Bueno, eso es una equivocación. ¿Qué? Siempre había existido en México una partida secreta para cubrir gastos políticos. Pero ahí está. ¿Cómo usó Salinas esa partida secreta? Porque era mucho más grande que la que usted ejerció, eso está claro. Ampliamente. ¿Qué más, de qué tamaño fue aquella partida secreta en relación a lo que usted ejerció? 5 veces, 10 veces, 100 veces. Por ahí. 100 veces. Sí. ¿Y el dinero usado? ¿Hacia dónde fue? Por ahí anda. Hace algunas semanas se armó el audio escándalo con Luis Telles, porque pues, se registró su voz que decía se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí. ¿Usted cree que se robó la mitad? Sí, es posible. ¿O completa? No. Pero la mitad sí. ¿Cómo puede un presidente robarse la mitad de la partida secreta? Pues porque es secreta. ¿Y si lo hizo Salinas? Sí. ¿El propio Salinas? ¿A través de sus hermanos? Es posible. ¿Cómo puede hacerlo? O sea, en términos prácticos, ¿cómo un presidente como Salinas se puede robar la mitad de la partida secreta? ¿Hacen cheques? No sé. Sí, y porque no había justificación de lo que se lograba en esa partida. Por eso se paga secreta. ¿De ahí la fortuna de Carlos Salinas? Es posible, sí. Es posible. Sí. ¿De otros ámbitos de las licitaciones, por ejemplo, también tomó su tajada? Yo creo que sí. Sobre todo Raúl. Sobre todo Raúl. Bueno, está la famosa llamada telefónica intervenida que las malas y buenas lenguas dicen que Ernesto Zedillo se encargó de difundir, de la conversación de Adriana y de Raúl Salinas, ¿se acuerdan? Sí. Esa donde hablan del dinero y de etcétera. Ahí se ve claramente que hay una clara complicidad filial para efectos de los dineros, y hay una expresión que usa Raúl Salinas sobre, voy a decir un día de estos, que nos debe por cierto la explicación, pero voy a decir un día de estos de dónde salió el dinero, y habla de dinero público. ¿Qué puede pasar con una figura como la del expresidente, con, por supuesto, expresiones como esta que usted ahorita nos está haciendo, o investigaciones que se hicieron en Suiza, etcétera, con evidencias, digamos, de un enriquecimiento indebido o ilícito de la familia Salinas? ¿Eso ya no tiene remedio? ¿No hay un canal para la justicia y para la investigación frente a la evidencia de lo indebido en el uso del poder? Luego del caso Raúl, estuvo 17 años en la cárcel. ¿Por un asesinato? Pero no por el dinero. Implícito por el dinero. Hay una parte sobre la tarea de Carlos Salinas. Se dice, terminó muy mal. La fama de Salinas es muy mala hoy, es un personaje no querido por la población, eso está claro, por varias cosas, pero una en particular por este tema del enriquecimiento indebido. Siente usted el presidente que, como dije hace rato, enarboló la frase de la renovación moral de la sociedad, que dice a la distancia, al haber sido, porque pues no me lo va a negar, el factor para que Salinas llegara a la presidencia. ¿Se equivocó? Me siento muy decepcionado, que me equivoqué, pero pues en aquel entonces no tenía yo elementos de juicio sobre la moralidad de los Salinas. De la propia voz de Miguel de la Madrid le pregunta a Carmen Aristegui si se había robado la partida secreta, y dijo no, toda no. Dice Carmen, ¿la mitad? Sí, la mitad sí, es posible. ¿Qué tan grande fue
la partida secreta de Salinas con respecto a la que usted ejerció? 5 veces, 10 veces, 100 veces, dice, de la Madrid, unas 100 veces. De ahí, la fortuna de Carlos Salinas. Dice, sí, es posible. Pero ¿cómo fue que se robó la partida secreta? Pues por eso, porque es secreta. Y el señor diciendo, soy desempleado. No tiene abuela.